Se dice más conveniente que, si el hombre no hubiese pecado, Dios no se hubiera encarnado. San Agustín dice sobre aquello de San Lucas: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Luego, si el hombre no hubiese pecado, el Hijo del Hombre no hubiera venido. Y en la primera de Timoteo, sobre esto, Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores. Dice la glosa: ninguna otra causa tuvo Cristo Señor para venir, sino la de salvar a los pecadores. Quitad las enfermedades, quitad las heridas, y no hay lugar para la medicina. 1. Hay quienes opinan de distintas maneras acerca de esta cuestión, pues unos dicen que el Hijo de Dios se habría encarnado aun cuando el hombre no hubiese pecado, pero otros aseguran lo contrario, aserción a la cual se debe asentir con preferencia. En efecto, las cosas que provienen de la sola voluntad de Dios y a las cuales no tiene ningún derecho la criatura, no pueden sernos conocidas sino en cuanto se nos enseña en la Sagrada Escritura, por lo cual nos es conocida la voluntad divina. Por consiguiente, puesto que en la Sagrada Escritura la razón de la encarnación se señala en todas partes por el pecado del primer hombre, se dice convenientemente que la obra de la encarnación habría sido ordenada por Dios para remedio contra el pecado, de modo que, no existiendo éste, no se habría verificado la encarnación, aunque la potencia de Dios no está limitada a esto, pues Dios hubiera podido encarnarse aún sin existir el pecado. 2. Muchas otras cosas deben deducirse de la encarnación de Cristo, además de la absolución del pecado, como por ejemplo el progreso del hombre en la fe, la esperanza, la caridad, etc. Pero todos estos motivos pertenecen en definitiva al remedio del pecado, pues si el hombre no hubiese pecado, hubiera sido iluminado con la luz de la divina sabiduría y establecido por Dios en la rectitud moral perfecta para conocer y hacer todo lo necesario. Mas, puesto que el hombre, abandonando a Dios, se habría aferrado a las cosas corporales, fue conveniente que Dios, tomando carne, exhibiera también el remedio de la salvación aún por las cosas corporales. Por lo cual dice San Agustín: la carne te había obcecado, la carne te sana, puesto que Cristo vino para destruir con su carne los vicios de la carne. Nada impide que la naturaleza humana haya sido destinada a un fin más elevado, después del pecado, porque Dios permite que se haga el mal para sacar de ello un bien mejor, por lo cual se dice: donde creció el pecado, sobrepujó la gracia. Por eso se repite en la bendición del cirio pascual: oh culpa feliz, que mereció tener tal y tan grande Redentor.